Bueno, pues me la juego, ¿no? Veamos qué me encuentro. Esta mañana he tenido que dar la vuelta en un camino porque el riesgo de catástrofe era demasiado alto. No me quiero arriesgar porque si me voy para allá me puede hacer mucho daño y sobre todo se me puede quedar la moto encima y no salir. Y el premio demasiado pequeño. Digamos, después del primer berenjenal de esta mañana, este camino ya retomo la ruta hacia el sur. Entonces no sé dónde voy a terminar hoy. Como siempre, por su... Pero el plan es que no hay plan, ya veremos. Así que después de dar una vuelta por asfalto, ahora estoy de nuevo metido en un camino de tierra, en busca de la ruta que pretendía recorrer esta mañana, pero sin saber muy bien por dónde voy y qué me voy a encontrar. Camino bastante desolado, ¿no? Efectivamente, camino bastante desolado por el que me dirijo hacia el sur, dirección Chimborazo, pero antes pretendo hacer una parada en la laguna de Quilotoa, un lugar al parecer espectacular al que no sé si llegaré hoy porque el atascón de esta mañana me ha hecho perder demasiado tiempo. Voy hacia un volcán que se llama el Chimborazo, que es súper conocido. En fin, que veremos dónde termino hoy, porque los caminos de Ecuador y el clima hacen que este viaje sea bastante poco predecible. Se está poniendo ya otra vez para llover, ¿eh? ¡Qué rollo! Aunque, por otro lado, nada nuevo. Hace 15 años que nada es predecible. ¡Buah! ¡Qué bien vas, motorraco! ¡Qué bien vas, Tucatán! Bueno. Se está poniendo feo. Increíble camino, ¿no? Me está encantando esta subida, ¿eh? Qué buen entrenamiento porque tiene muy mala adherencia. Está muy resbaladizo el suelo y hay roca puntiaguda, resbaladiza y grava, ¿no? Como ripio, suelto. Entonces es un baile que pica bastante para arriba, ¿eh? Aunque no, supongo que no lo percibís, pero pica bastante. Poca broma, ¿eh? Con el camino. Uf, se me ha ido atrás. Podéis entrar. Pero es que bien entraba. Es un poco lo mismo de ayer, yo creo. Es un bosque húmedos y no es que esté lloviendo. Simplemente que hay una nube constante y la atraviesas y te mojas. Total, que empieza a llover, pero no del todo. Qué buen día de moto, ¿no? También. Y un optimismo completamente injustificado me hace no parar y pensar que esto será una ligera e inofensiva llovizna. Pero no. Bueno, ya estamos como ayer. 1800 metros. Lluvia. Buah, chaval. Se va. Esto es una pista de patinaje, pero vamos. Bueno, pues... ¿Saldré de las lluvias alguna vez en mi vida? Coñazo, ¿no? Es que es... Así que es muy bonito para que esté todo verde es esencial, lo sé. Para el medio ambiente también, lo sé. Para viajar en moto y hacer vídeos, bueno. ¡Oh, madre! ¡Uf! ¡Qué susto! Y ahora ya no veo nada. Debería ponerme el traje de agua, ¿no? Y tapar las cosas. Una pereza. Buah, esto es espectacular. Qué pena el clima. Pero hay un paisaje aquí increíble. Mira, qué bosques. Haría muy bien que abriera un poco, ¿no? Conclusión, que termino conduciendo calado y cagado de frío, porque el camino supera los 3000 metros. Hace frío, 10 grados. Y lo peor es que me estoy perdiendo, creo que un paisaje espectacular. Oh, mira qué bonito ahora. Apenas está perdiéndose este paisaje, ¿eh? Así que decido parar en el primer lugar que encuentre una posada donde la moto esté segura y donde yo encuentre al menos un chorro de agua caliente. El clima es el clima. Veremos dónde acabo. Voy. Uf, me he metido en el primer sitio que he visto, que está bien ahora. $15. Me he dado una ducha de 10 minutos o más al agua caliente. Bienvenido acá a la Hostería Trapiche. Gracias por el pollo con arroz y sobre todo gracias por la ducha de agua caliente. He llegado cagado de frío, con perdón. ¿Cagado de frío se puede decir aquí o no? Exacto. ¿Sí? Mucho frío. Mucho frío. Pues ¿suena feo o no? ¿Cagado de frío? Cargado de frío. No, cagado. Ah, no. Aquí dicen en el Ecuador cargado de frío. Pues yo digo cagado de frío. Pues cargado de frío. Así que gracias. Un poco frustrante el día, ¿no? Porque no he podido ir por la mañana por donde quería. He dado una vuelta por asfalto, que bueno. Y después
que ha sido una zona espectacular, pero no la he disfrutado porque entre que llovía, no sabía nada. Estaba muy peligroso además. Estaba atravesando una nube de estas que al final que medio moja, medio no moja, y cuando me quería dar cuenta estaba completamente calado y ya he dicho, ya tiro. Y claro, he llegado aquí cargado de frío. Cargado de frío, dice la señora. Cargado de frío, digo yo. Ojalá mañana abra, porque esto es muy bonito. Buenos días, ha salido un día espectacular, que es una de las razones por las que ayer paré. Bueno, porque tenía mucho frío y me había calado y encontré este sitio a la primera, limpito, barato, agua caliente, todo perfecto. Pero sobre todo también es que me estaba perdiendo todo este espectáculo y es una pena, ¿no? Ya que estás aquí y pues, por lo menos disfrutar de la moto y tal, ¿no? Que no era el caso. Así que nada, en fin, que el plan es que no hay plan, pero tengo la idea de intentar llegar hoy al Chimborazo, que es un volcán que está como a 6.000 metros, y buscar un sitio que sea, digamos, seguro para la moto y mis cosas, dejar todo, cambiarme, y no sé si hoy, no creo que hoy, depende de la hora que llegue, probablemente más bien mañana, darme una buena pateada y disfrutar de algo que no sea solo la moto. Esa es la idea, que no el plan, porque luego de repente me encuentro con alguien por el camino, me dice, vete, me cambio. Pues nada, vámonos. Bueno, me voy yo solo, pero... Esto de que el plan es que no hay plan no es solo una filosofía de viaje y de vida, es también una consecuencia. ¡Buah, qué ganas de moto!, ¿no? ¡Qué día! Es decir, incluso los planes a muy corto plazo, como esto que acabo de contar, no sirven de absolutamente nada cuando arranco la moto y empiezo a avanzar por los caminos de siempre. Pues qué bien, desde por la mañana ya un poquito de arena. Uy, qué camino... qué camino más guapo, ¿no? Oh. No te flipes. Qué importante es la suspensión de la moto, ¿eh? Y también tenerle confianza a eso. Muchas veces por falta de confianza, especialmente cuando llevo tanto peso, tengo la sensación de que se va a romper la moto. Pues como que freno en sitios donde realmente si te dejas pasar, la moto pasa y hace plop. Tía, tú, Calastruz, mira. Pero... su madre, vaya game over. Pero mira, si es que es como si se hubiera caído el camino, ¿o qué? Qué movida, ¿no? What? No puedo. Pues empezamos bien la mañana. Es que... esto es lo de siempre. Vosotros ahora vais a ver eso y vais a decir, ¿pero por qué no pasas por ahí? Bueno, pues porque... A veces ya sabéis que no termino las frases. Quería decir que las cámaras nunca captan la dificultad del terreno, pero como la cabeza me va más rápido que la boca, ya estoy pensando en otra cosa. A ver. Perdonadme. ¿Qué decís? Sí, paso, sí. Sí, paso, sí. Despacio, pero paso. Hostia, igual me arrepiento. Paso. No quería para nada que se me enganchara la moto a casi 3.000 metros. Bueno, pues primer mini berenjenal del día. ¡Vamos, Ducatán! Tenemos un día muy hermoso por delante. ¡Qué camino más bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué bien hice en parar ayer, eh! O sea, Perdón, disculpe, ya me merecía la pena ir para allá porque si giraba caía. Perdón, buen día. Todo esto por ir hablando. Bueno, digo que voy al Chimborazo, que es un volcán a 6.000 metros, hasta donde pueda llegar con la moto, buscar un hotel o algo donde pueda dejar la moto y las cosas seguras, ponerme las zapatillas de trekking, que es pasear de toda la vida, pero bueno, ahora le llamamos trekking.
y darme una buena caminata, que me apetece, y subir en altura, a ver qué tal respondo. Tengo que llegar a los 50 años en forma. Me queda un año. Vamos. Derrápame. Es que es muy espectacular esto. Hay mucho vino de mortiño. El mortiño es un fruto así silvestre. Eso me lo enseñaron en Piñán. ¿Cómo se llama esto? Mostiño. El mortiño es una fruta del bosque con valores antioxidantes y, si no me equivoco, nativa exclusivamente de los Andes ecuatorianos, peruanos, colombianos y venezolanos. ¿Y cuánto cuesta eso? $16 el kilo. Entonces me dice que usted es bueno recogiendo la fruta. ¿Cuánto tarda en recoger 20 kilos? Unos 3 horas. En 3 horas ha recogido 20 kilos. Y los $16 son para usted íntegros. Claro. Y se vende muy caro. Sacan el vino y no sé qué más. Y solo crece a 3.000 metros o algo así. Pues no, listillo. Según un estudio etnobotánico que he leído en internet, el mortiño crece entre 1.600 y 3.800 metros. Oye, este camino está espectacular, ¿eh? Bueno, ya. A ver, no estás en un rally. Llevas 70 kilos. Esta moto tiene 115 caballos. El suelo resbala. ¿Estás tonto? Flipao. Vaya salvadita, chavales. ¡Oh! Te quieres relajar. Es que voy muy flipado, ¿entiendes? O sea, quiere decir que mi vida no está en peligro. Está en peligro, pues eso, tener un esguince, romperme una pierna o cualquier cosa, pero ya me vale, macho. En fin, me voy a relajar un rato, la verdad, porque el camino es muy espectacular y voy a disfrutar. Ya estoy yendo hacia el sur y voy a estar recorriendo pues cordillera durante unos días y después tengo que pensar si me voy hacia la costa o hacia el Amazonas y avanzar. El cuerpo me pide avanzar y dirigirme hacia el sur, de momento por la cordillera, es decir, por los Andes que atraviesan Ecuador de norte a sur, pero en algún momento tendré que decidir si me mantengo entre montañacas o si me dejo caer hacia el oriente, el Amazonas, o el occidente, la costa. Y de salir del trópico, que me lleva menos, ¿no? Que es una delicia viajar en moto, pero si llueve mucho, sobre todo para grabar, qué bonito, ¿no? Obviamente, para el tipo de viaje que a mí me gusta, lo más atractivo de Ecuador es la cordillera, pero iremos viendo hacia dónde me lleva el guionista. Mira qué puente ahí. De momento, hacia el Chimborazo, pero con una parada previa en la laguna de Quilotoa, un lugar especialmente especial al que espero llegar en unas horas. Mira. No te asustes. Oh, está toda... Creo que se le ha olvidado a ella que estaba toda. Curvate. Bueno, ya he dejado las casas atrás y me apunta un poquito la enajenación, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué motorraco tengo! ¡Buenos días! ¡Qué cara de felicidad llevaba el hombre! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, pues hasta aquí el primer tramo del día off-road. Salimos a la carretera. ¡Avanzamos! Algo pasa aquí. ¿No hay? Hasta las 5 no se puede pasar. ¿Y no se puede pasar o qué? ¿Puedo intentarlo o no? Ahorita no, un rato. Un rato. Puedes intentar. O si no me voy por otro lado, ¿no? Acá hay otra vía más abajo. ¿Sí o qué? A ver. ¿Por qué? Estamos recuperando la vía. Esta estaba hace unos meses comido todito. Entonces había un hueco grande. Ah, Y avanzamos a recuperar esta vía. Entonces por eso es. la fiesta es porque está la vía. Claro. Ay, qué bonito. Dando la vía. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, encantado.
Pues nada, voy a buscar otro camino. Ahí abajo en el puente. ¿Sí? A la Izquierda, según baja a la izquierda. Y sales más arriba, nomás. Perfecto, muchas gracias, Ok. Gracias. Qué bien. Ha habido un derrumbe, que hay muchos derrumbes en Ecuador, y han arreglado el trozo y están festejándolo. Qué divertido, ¿no? Por aquí. Es muy gracioso, ¿no? Que han recuperado la carretera y hagan una fiesta. Me parece perfecto, vamos. Está muy arenoso esto, ¿eh? Uf, qué arena, ¿no? Esto tiene pinta de que es otro derrumbe y que lo han aplanado. Sí, sí, esto está muy juguetón, ¿eh? Uf. No. Está muy arenoso. Si pongo los dos pies en el suelo, ya toca remar. Curva. Claro, todos los coches que estaban ahí parados por aquí no entran. Oh, espérate, a ver si me voy a quedar yo. Un pie, al menos uno. Uf. Sí, es que hay mucha arena. Por fuera y menos. Voy en segunda, todo el cuerpo atrás, pero hay que pensar antes de meterse en una rodera. Primera. Oh. Buena escapatoria. Oh, bien. Bueno, pues nada, esto sigue. Bueno, pues ya está, salimos a la carretera. Seguimos. De nuevo en el asfalto, el camino me lleva por fin a la laguna de Quilotoa. 646 metros. Un lugar único, Pero yo no puedo llegar. A ver, vamos a intentar a ver hasta dónde me dejan llegar. al que quiero acercarme lo máximo posible en moto. Parqueadero, mirador a Quilotoa. Hola, una pregunta, porfa. ¿Por ahí no puedo subir en moto? Arriba. ¿Hasta allá puedo? ¿Y se ve la laguna o algo, no? Claro. ¿Puedo subir en moto? Gracias, muy amable. Pues qué bien, ¿no? Que me hayan dejado pasar. La laguna de Quilotoa es un impresionante lago dentro de un cráter volcánico de 3 kilómetros de diámetro, donde hace 800 años y después de una erupción colapsó el cono volcánico y se formó este espectacular lago de color turquesa. En la orilla de la laguna se puede acampar y además es navegable en piragua, pero lo que es imposible es bajar en moto, lo que me condena a verlo desde arriba comiendo frutos secos. Podría buscar un hotel donde pasar la noche y dedicar el día a la laguna, pero como decía antes, hoy el cuerpo me pide avanzar. Así que me quedo con este momento de paz aquí arriba y sobre todo con uno de mis mejores stickers. Bueno, un sitio muy especial, la verdad. Me he quedado un rato ahí empanado, comiendo habas. Mira. Otra fiesta. Qué contentos están, ¿no? ¿Por qué es la fiesta? Inauguración de la vía. Ah, por la carretera. Perfecto. Muy bien, disfruten. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Pues nada, otros que están contentos porque la vía está recién arreglada. Qué gente más maja, ¿no? Así de primeras. Luego habrá de todo, como en cualquier sociedad, pero en principio son la gente andina, no sé, son entrañables. Insisto que es bastante superficial el comentario. Bueno, seguimos. Bueno, voy a salir del asfalto en breve. Y tengo un problema y es la gasolina, ¿eh? Voy un poco justo, la verdad. Desde Quilotoa me dirijo hacia las inmediaciones del Chimborazo, un volcán que supera los 6.200 metros de altitud y donde pretendo hacer algún trekking. El problema es que no estoy calculando bien las distancias. Recto, no, derecho. Así que, teniendo en cuenta que voy por caminos off-road, Por aquí. me quedan horas para llegar y lo peor es que no llevo mucha gasolina. Bueno, vamos a ver qué tal. Se aguanta la gasolina, ¿no? Debería ir tranquilo, ¿no? Uy, qué buena pinta tiene este camino también, ¿no? Joder, con la arenita. Uf. Está roto el camino este. Mira, mira, qué agujeracos. Aquí a la izquierda. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Se me fue
Hay que ir muy concentrado en la conducción, ¿eh? Con tanta inercia, tanto peso y el suelo encima arenoso. Muy agradable esto, ¿no? Llevamos un día muy tranquilo. Me tengo que andar con ojo, ¿eh? 3.850 metros. El ordenador dice que quedan 46 kilómetros de gasolina. Las motos en altura consumen más. Pero igual me estoy flipando un poco, ¿no? Porque Vamos a 4.100, una cosa así, y aunque hace solecito, yo creo que me pase lo de ayer. Al final se me metió el frío en el cuerpo, bueno, también llovió, claro. A todo esto vamos sin gasolina, por cierto. ahora, continúe. El siguiente pueblo se llama Mocata. Como sea como el anterior, no creo que haya gasolina, la verdad. O sea, gasolinera no estoy buscando, obviamente. Estoy buscando simplemente a alguien que venda gasolina. Voy despacio porque voy muy justo de gasolina. No quiero liarla. He visto un cartel que pone, ¿se vende gas? ¿Será gas o será gasolina? Porque esto está ya un poco preocupante. Quedan 38 kilómetros. Aquí ponía, se vende gas. No, es gas. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Venden ustedes gasolina o gas? Gracias. Chao. Empieza a estar preocupante esto ya, ¿eh? Qué día más bueno de moto. O sea, que voy súper en paz. Nada de berenjenales. O sea, carretera, caminos rapidillos, a veces asfalto, a veces así camino como este. Pero voy muy en paz, ¿eh? Voy muy en paz, es verdad. Pero también os digo que iría mucho más si encontrara un lugar en el que vendieran gasolina. A lo lejos, abajo de la montaña, se ve un pueblo algo más grande de lo normal, lo que me da cierta esperanza. Qué a gusto haberse puesto también la chaqueta. Que a veces soy más tonto por no pararme un segundo a ponerme la chaqueta. Voy como con fresquillo, ¿no? Así, ¿no? Y así voy de puta madre. Con perdón. Necesito gasolina. Ay, qué paz, de verdad. Mira, pinos otra vez. Pinos a 3.500 metros, ¿eh? Asfalto, hemos llegado al pueblo, ¿no? Sí. Bueno, pues esto hemos llegado en las últimas. Ahora vamos a ver si hay gasolinera o gasolina. ¿Qué decís? 3.000 metros. Hemos bajado 1.000 metros muy rápido y creo que lo noto. Mira la iglesia. Hola. Disculpen, ¿dónde puedo comprar gasolina? ¿Ahí abajo? Sí, dando la vuelta y vas por ahí. Gracias. ¿Es una tienda? Sí, panadería. En la panadería. Gracias. Hola. Disculpe, me han dicho que puedo comprar gasolina en la panadería, ¿puede ser? Venga, le enseño. Ahí de que estacionado la moto. ¿Cómo? Venga, le enseño desde acá. ¿Por ahí abajo llego? Pero tiene que darse la vuelta. Gracias. Le he preguntado a los policías por si acaso lo que estaba yo haciendo era prohibido. Por aquí. Aquí. O sea, he llegado absolutamente en las últimas de las últimas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Dónde puedo comprar gasolina? La gasolina que llega, señora Lucita. ¿Ya viene? ¿Aquí es? Perfecto. Qué bonita es, ¿no? Pues, ¿usted sabe dónde está la próxima gasolinera? ¿Se va? Voy hacia Pata. Pinlopata, sí. Ahí tampoco. ¿Y si sigo? Si sigue va al corazón. Sí, ¿en el corazón sí hay? Corazón sí. ¿Y cuántos kilómetros hay hasta el corazón, sabe usted? 2 horas. ¿2 horas? En carro. En carro. Según esto, 50 kilómetros. Vale, pues... ¿un galón puede ser? Sí. Es que nada, es por la calidad, ¿no? Es que con la altura voy a pedir 2 galones. Disculpe, señora, ¿puede ser galón y medio? Perfecto. ¿Cuánto es? 6. $6. ¿Cambio de 10 tiene usted? No tengo nada. Nada. No tiene usted ningún dólar. ¿Y cómo puede ir usted por la vida sin ningún dólar? ¿Cómo vive sin dólares? Está mi familia. Ya no lo suelto. Yo ando con algún dólar, sí. Para sobrevivir tengo hoy. Pero a usted le han dejado sin dólares, ¿eh? Y no puedo sobrevivir. Cuidado. Oh, bueno, ahora soy yo. Ponga recto.
No sumamos uno, entre usted y yo. Espacio. ¿Usted qué vota? Ah, fui yo, ¿no? Ah, claro, fui yo. Dio la vuelta. Venga. Gracias, muy amable. Bueno, pues seguimos. Es que este pueblito está bien para almorzar, pero sinceramente quiero avanzar porque no quiero que me pase lo de ayer, que se pone a llover, no sé qué. Me gustaría mañana andar, así que voy a avanzar. Bueno, ya tengo gasolina, así que ya le puedo dar un poco más al gas. Según esto son 46 kilómetros hasta la gasolinera. Siguiente destino, El Corazón, pueblo en el que sí que hay gasolinera y donde pretendo llenar el depósito y seguir hacia el Chimborazo. Aunque después de la conversación con la señora he mirado el mapa y he empezado a asumir que hoy no llego ni en broma. Estamos a 2300 metros y estoy a punto de parar y quitarme la chaqueta porque ha subido la temperatura a 18 grados y empiezo a tener mucho calor. Hostia, sí que calor, ¿eh? De hecho llevo rato teniendo mucho calor, pero hace un minuto que lo he asumido. Oh. Nada, no llego al Chimborazo hoy ni en broma, vamos. Entonces tengo que ver dónde parar y mañana llegar, ¿no? Llevo, no sé cuántas horas llevo de moto, pero bastante. Mañana llego. Bueno, he aprovechado para ver el mapa y al Chimborazo este no llego hoy ni en broma. Esta mañana, o sea, he puesto la distancia desde donde he dormido y claro, me daba la distancia por asfalto. Y digo, pues sí llego. Eran como 4 horas, pero yendo por estos caminibiris que me voy metiendo. No. Entonces, voy a llegar a la ciudad esta o pueblo grande, lo que sea, donde hay gasolina. Voy a echar gasolina y pienso, porque realmente, aunque hay mucha luz, son las 4 ya, menos cuarto. O sea, te quedan 2 horas. Uf, esto baja, nos vamos a meter dentro de la nube. ¡Hullo! 2370. Pero vamos directos, Mira, ahí vamos, dentro, ¡Fum! ¡Vamos! A ver si me voy a arrepentir de haberme quitado la chaqueta. Esto es Murci total. De momento es 19 grados. Increíble, ¿no? Mira. Estamos dentro. Mira, qué bonito. Qué espectáculo, ¿no? Ahora como que intenta abrir, No hemos salido de la nube. ¿Cómo lo veis? Se me acaban de desentaponar los oídos. Hemos bajado de los 2000 metros. Asfalto. Próximo destino, El Corazón. A echar gasolina y a pensar qué hacer porque se está haciendo largo el camino, hacia el Chimborazo. La verdad es que si me quedo a dormir en El Corazón voy a dormir bien porque no está muy alto, pero en El Corazón no debe haber nada. Es que la otra opción es seguir hacia abajo. Hay un pueblito en el que estaría muy bien dormir, pero creo que está bastante lejos. Cuando digo hacia abajo, quiero decir hacia el sur, porque el pueblo al que me refiero se llama Salinas de Bolívar y de nuevo roza los 4000 metros. Información que no tengo en este momento, pero que como me dé por seguir, es más que probable que se me haga de noche en el camino y quién sabe a qué temperatura. Está lejísimos. Salinas de Bolívar. ¿Y dónde está la gasolinera? Celulares. Disculpe, ¿sabe usted dónde está la gasolinera? Gracias. Hola. Lleno, por favor. ¿Puede usted por ahí? Por encima, mejor. Ay, si quiere voy yo. Qué buen clima aquí, ¿no? Ahorita sí. ¿Pero no siempre o qué? No, hoy, por hoy. Hoy nada más. Por hoy está así. ¿Usted conoce Salinas de Bolívar? No conozco, la verdad. Ah. ¿Se va para allá? Sí, pero está lejos, ¿no? Sí, escucho, si ha de estar lejos. 7. Muy bien. ¿De dónde viene? Yo de España. ¿España? Sí. Viene por acá, no le da miedo. ¿No? Que lo vaya a perder. ¿Por qué? ¿Me tendría que dar? Usted anda con la mapa, que está claro. ¿Cómo? Usted anda con la mapa. Sí, llevo mapa, sí. Bueno, he decidido que voy a seguir. Va a ser el día brutal de moto. Hay un pueblo que se llama Bolívar de Salinas, que me dijo Jordi que era muy bonito y que tenía una buena historia y tal.
porque sí, moto, pero necesito un poco más que moto, necesito un poco de viaje. Entonces, si me quedo aquí a dormir, va a ser otra vez lo mismo que ayer, nada. Queda 1 hora y media de luz. Queda solo 1 hora y media de luz, pero decido seguir porque llevo varios días desde Quito bastante a piñón. Bueno, Y echo en falta algo más que ruta y moto. me he distraído un rato. Necesito parar en algún pueblo, conocer gente y a poder ser alguna buena historia que compartir. Algo que parece me está esperando en Salinas de Bolívar. Tiene pinta de que voy a llegar de noche, ¿eh? Lo bueno es que estamos a 1500 metros y la verdad no sé si ahora el camino sube o baja o qué, o se queda como está. Bendita ignorancia, porque el camino, a partir de este momento, va a empezar a subir hasta superar de nuevo los 4000 metros. Y una vez más, no tengo ni idea de cómo me lo voy a encontrar. Está muy cuesta esto, ¿eh?